Damas y caballeros, maravillados, felices y contentos, recibimos a uno de los analistas más queridos, seguidos y respetados del momento. Autor y escritor. Que presentarlo así ya. Claro. Ya no puede ser menos de ahí. Mi hermano y amigo Francisco Tavares, el Demócrata. Un aplauso para el Demócrata. Exacto. Señores, ya se está acabando la primera edición. ¿Cuántas fue? ¿En 20,000 libros que tiraste? Ya se está acabando, es increíble. Y barato, 800 pesos. Sí. Cómprenlo, que vale la pena. Dios mío, Se lo compró un partido. Me sí, la Plaza de la Bandera. Miguel, no. Ella atacando allí, déjame meter esto. La Plaza de la Bandera y el pacto secreto de la corrupción. Me informan, me dicen que le hicieron una llamada a Francisco. Ajá. Le han hecho una llamada a Francisco. Ahí para recogerle todos los libros. Y la llamada fue de que, aló, Francisco, diablo, pero metiste duro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! Dime, mi hermano. Hermanito Rael, de toda esta cabina rebosada de poder, de tanta buena vibra. Es un honor estar aquí en este palo de guayaba. Ay, pero sí. yo hoy deseo que lo nacional lo engavetemos. Como se ha hecho con tantos casos de corrupción. Que se dejen el olvido. Que la República Dominicana la dejemos a un lado y que nos vayamos a Europa del Este. Muy bien. Rusia y Ucrania. Ucrania. Ah, ya tú lo dijiste. Sí. Rusia y Ucrania. Yo sé que hay una... Yo te voy a ser honesto respecto a la vorágine mediática mundial que hay, evidentemente en los noticiarios, siempre buscando tener las noticias al momento. Es parte de su trabajo. Es parte de su negocio, más que de su trabajo, mantener informado. Pero es importante también cómo se sienten seducidos los medios de comunicación en su mayoría por tener la noticia al día y sobre todo las primicias. Se ha sustituido el interés, como pasamos de 2 años de que la pandemia ocupara todos los titulares y las portadas de los periódicos y todo lo demás. Y ahora pasamos prácticamente sin ningún tipo de descanso a un conflicto bélico de proporciones mayores que evidentemente también como sucedió a principios del año 2020, donde se hablaba de una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y China. Ahora se está considerando este conflicto entre Rusia y Ucrania, donde se están interviniendo varias de las más grandes potencias económicas del mundo. Ya se está diciendo que esto es la tercera guerra mundial. Francisco, ¿qué tú opinas? Bueno, sin lugar a dudas que estamos nosotros asistiendo a tiempos de crisis que no son únicos, que son cíclicos, pero nos está tocando precisamente en estos 50 años ver fenómenos de tipo sanitario como la pandemia y ahora de carácter geopolítico que nos llama a reflexión. Y sin lugar a dudas que la República Dominicana está más informada, más conectada, más consciente que nunca, y eso en términos prácticos te permite entender que vivimos cada vez menos de espalda al mar. Claro. Es decir, nosotros estamos más conectados. Este tema de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, de China y de toda la OTAN, de Naciones Unidas, nos tiene que convocar a dimitificar, a destignificar este tema. No hay que ser un experto, usted no tiene por qué complicarse para entender un poco el concierto de la lucha de intereses. Hay mucho por donde empezar. Quizás me animo a hacer un llamado de atención al presidente de la República como ciudadano responsable, al presidente Luis Abinader. Yo creo que una cosa es ser aliado natural de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos nosotros, la gran mayoría, me imagino que aquí en cabina nadie está conteste ni apoya la agresión militar de Rusia a Ucrania. Es detestable una agresión militar de este tipo, no se justifica. Ahora, después de personalmente decir yo no estoy de acuerdo con todo lo que ha pasado, creo que
debemos superar todos esos aspectos, pero cuando miramos detrás del telón, nos damos cuenta que las cosas no son como se cuentan. Por supuesto. Precisamente. Entonces, Porque ¿a qué te refieres, mi esta es querido una guerra de demócrata? la geopolítica, de los intereses por el control del territorio, por la salida al mar, por lo mismo de siempre que se esconde detrás de los commodities, del gas natural, del petróleo. Sí. Empezar diciendo que paradójicamente, Enrique, y toda la audiencia, Rusia precisamente tiene ya 8 años de manera continua precisamente en conflicto con Ucrania. Sí. Desde la caída del muro de Berlín en el año de 1989, precisamente en el 1990 se dio una promesa de que ninguna nación que perteneciera a toda la Europa del Este Sí. iba a entrar a la OTAN. La OTAN, que es la Alianza del Atlántico Norte, que en pocas palabras, ¿qué hace Estados Unidos y sus aliados cuando concluye la Segunda Guerra Mundial? Que se dicen, bueno, ya hemos pasado por estos 2 procesos, tenemos que prepararnos para una tercera guerra. Desde que concluye la Segunda Guerra Mundial, 1948, en el 49, ellos convocan a 10 grandes potencias y se ponen de acuerdo y crean una gran confederación militar y dicen, si a cualquiera de nosotros nos atacan, nosotros vamos a responder todos en bloque. El ataque, capítulo 5 de la OTAN, a uno de nosotros va a ser respondido como un ataque a todos. ¿Qué hacen? ¿Quién es el enemigo? La Unión Soviética. Se derrumba y se desintegra la Unión Soviética, pero queda Rusia. Entonces, la OTAN es todo lo que está en Occidente, que se prepara para el gran enemigo, que es quien, Rusia. Por supuesto. Entonces, desde el año 2014, precisamente en Ucrania, haciendo un poco de historia, mezclando la geopolítica y llegando a poner todo esto en contexto para fijar posición, ¿qué hace? Ucrania, un territorio de la antigua Unión Soviética, señores, tiene cerca, ustedes saben de qué cantidad de la población que ocupa Ucrania es rusa hoy día. El 49-50%. Casi la mitad. Es decir, de la población ucraniana es rusa parlante. Sí. Y evidentemente ya una gran mayoría del territorio siempre históricamente se siente más rusa que ucraniana. Es mitad y mitad con todos los evidentemente matices que usted ponga. En el año 2014 se lleva a cabo un referéndum y ese referéndum vota para que los ucranianos que se sienten ucranianos, nacionalistas, independentistas y los prorrusos decidan si están de acuerdo que Ucrania pase a ser un territorio nueva vez de Rusia o se quede como independiente con su corriente occidental. ¿Qué pasó? Que la mayoría votó abrumadoramente para que pasara a ser territorio ruso. Se desconoce eso. Yo no estoy justificando la agresión. Le estoy dando a usted un contexto de lo que sucedió realmente. Que ha sucedido históricamente. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Y es importante esto. Nosotros como aliados también. Perdona, ¿de parte de quién se desconoce este resultado del referéndum? De parte precisamente de los ucranianos, que desconocen a la gran mayoría, que dicen nosotros que nos sentimos más rusos que de la Unión Europea, que de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Que la OTAN tiene control de toda la parte norte, toda la parte norte de Europa, que permite que ante un eventual conflicto la OTAN le da derecho automático, literalmente, a Estados Unidos para que pueda tener bases militares, para que pueda instaurar la capacidad de fuego y de ataque hacia Rusia. Y el acuerdo de la OTAN para mantener el equilibrio es: nosotros no vamos a admitir a ningún país que esté en la parte este, que hace frontera con Rusia. Ucrania ya comienza el coqueteo y un presidente ucraniano para el año, si mal no recuerdo, de 2014-2015, luego del referéndum, lo que dice es, solicita la entrada a la OTAN. Y precisamente se inicia el proceso, hay unas elecciones, viene el cambio de presidente y se tumba la solicitud. En plena provocación a la situación de Rusia, de que hay un acuerdo de que ningún país de Europa del Este puede pasar a la OTAN. Y todo eso se ha violado consistentemente. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos, históricamente, eso está allí, vive de la activación de la economía de la guerra. Cuando usted mira a los presidentes demócratas, incluyendo a los republicanos, todos en los últimos 50 años, cada vez que hay una crisis económica, desde la Gran Depresión, buscan
y eso está allí, es que se aviva, que sale, es casualidad. Bueno, yo le dejo a su criterio, pero qué coincidencia que desde George Bush padre con la guerra de las arenas, guerra, viene George Bush hijo, ¿qué pasó? Sabemos la historia, arma de destrucción masiva, está desclasificado. ¿Dónde estuvieron las armas? Saddam Hussein, no existieron. ¿Qué pasó con el premio Nobel de la Paz, Barack Obama? Lo mismo. Entonces, el único, paradójicamente, en la historia reciente, el único presidente norteamericano que no se metió en ningún lío, se metió en una guerra fue Donald Trump, que no es el referente, que yo no creo que se pueda justificar a Trump, pero paradoja de la vida. El más explosivo, el más emocional, el más loco, el más criticado. El que lo sacaron prácticamente de la Casa Blanca. Fue el único que reivindicó hacia adentro de Estados Unidos el nacionalismo de regresarle a los norteamericanos su territorio y de destinar el megapresupuesto de la política exterior para el autodenominado policía del mundo que Estados Unidos coge la gran mayoría de los impuestos de los norteamericanos y lo destina para pacificar y para misiones de paz en naciones que están en todas partes del hemisferio. Y Estados Unidos entra en una crisis interna y Donald Trump dice no vamos a gastar todo este presupuesto en estas acciones, vamos a regresarle al estadounidense el mérito y el orgullo de sentirse que tiene seguridad. Por eso salud, fue que él dijo Make America Great Again. Ya, así, óyeme, y nos volvemos Donald Trump es amigo mío. Un poco a la mirada de la doctrina Monroe. Peluca. América para los americanos. Entonces, por supuesto. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que observar? Señores, el suplidor de el 45, 60, 70, 90% de todo el gas natural de Europa completo es Rusia. Entonces, cuando yo comienzo a examinar ahora, le digo a usted, qué casualidad, que hay dos aspectos fundamentales en lo que Estados Unidos, que es el líder de todo esto, ¿qué hace Estados Unidos durante estos últimos 8 años? Comienza desde la OTAN a decir, Ucrania tiene que entrar a la OTAN. Firma acuerdo de cooperación con Ucrania, militar, de apoyo de inteligencia. Es como enchinchando la vaina que está. Obviamente, claro. Entonces tú dices, pero ven acá, si no queríamos llegar a donde estamos, ¿cuál es la insistencia de que Ucrania, que está la única salida al mar en Europa del Este que le puede dar capacidad de afectar militarmente a Rusia? ¿Ustedes saben dónde está? En Donbass y precisamente en Ucrania. Y cuando tú te miras Kiev, tú dices la salida al mar geopolíticamente hablando. La geopolítica es geografía. Entonces, si Ucrania entra a la OTAN, le permite automáticamente a que se le dé un cerco a Rusia. ¿Y qué es lo único que dice Putin? Dice, nosotros no ganamos. Hay un problema ahora. El peso rublo de Rusia se ha depreciado enormemente. Claro que sí. Ahora los rusos no pueden volar. Se ha creado un bloqueo total. Hay un bloqueo importante del internet, del espacio aéreo. Entonces Putin no tiene el apoyo de los rusos porque en el mediano y largo plazo Rusia les va a cuestionar y les va a criticar a Vladimir Putin esta acción donde él no gana. Ucrania no va a ganar porque al final está asistiendo a una destrucción de civiles, de niños, políticamente hablando. Ahora, ¿quién es que gana en medio de todo esto? Cuando yo le voy a dar estos datitos, paradójicamente, escuchen esto, en lo que se denomina una guerra por la geopolítica del gas. Se estima que Ucrania concentra importantes reservas de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Estamos hablando de cerca de 9.000 millones de toneladas de petróleo. Las reservas de gas natural se estiman en 5,4 billones de metros cúbicos TCM, con reservas probadas de 1,1 toneladas de metros de gas condensado. 850 metros de recursos que se ubican en la alta mar, cerca de Crimea y otra parte considerable en la región de Donbass. Donbass, donde también se ubican enormes reservas de carbón que permitieron la expansión de la industria siderúrgica. Donbass y Crimea son los nombres más pronunciados en las últimas 72, en los últimos 5 días de toda esta guerra que ha desatado Rusia. Y al final, cuando tú revisas durante la presidencia de Barack Obama, ¿quién era vicepresidente de Obama? Biden. Ustedes saben qué posición ocupaba el hijo de Biden en Ucrania. Director en jefe de una de las empresas, de las corporaciones de energía más influyentes de toda Europa.
Al final, Estados Unidos dice hoy que él no se va a aprobar la suspensión de el consumo del gas licuado natural de Rusia. Inglaterra, cuando le plantean eso, dice no. Alemania también. Entonces, al final, cualquier sanción que se tome contra Rusia en este momento, si no se le cancela la compra y el consumo del gas natural, no le va a hacer ni cosquilla a los rusos. Claro. En términos económicos, ¿qué plantea el presidente ucraniano? Dice, nosotros, la primera medida que solicitó, nosotros estamos solicitando a la comunidad internacional y a nuestros aliados de Occidente que se le cancele el código de autorización SWIFT a Ucrania. Exacto. Ese código el SWIFT switch para las transferencias internacionales. es lo que le permite, es una especie de cooperativa global de toda la banca. Cuando a ti te cancelan como país ese código SWIFT, tú no puedes recibir ni $1 de ninguna parte del mundo, ni pagar ni recibir depósitos. Ahora, toda Europa, incluyendo la potencia que puede marcar la diferencia en Europa, Alemania, señores, en todo el invierno boreal, depende, ¿ustedes saben de qué? Del gas ruso. Ay, sí. Entonces, si le suspenden el código SWIFT a Rusia, Europa se enfrenta a una crisis de cara al invierno con la calefacción, que puede generar millones de muertes. La industria y las chimeneas apagadas. Estados Unidos tendría que pensar en liberar sus reservas para que con la técnica del fracking pueda compensar todo esto. Y se estima que para suplir todo el abastecimiento calórico de la energía del gas natural de Rusia, habría que comprar todo el carbón prácticamente disponible en Occidente. Y no están preparados para eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Vladimir Putin? Él está consciente de que esa guerra, juego trancado. si le trancan el juego a él, solo con el gas ruso, trancó el juego a le todo el mundo. tranca el juego a Europa completo. Sin tirar un tiro. Pero lo peor, y es que la OTAN ahora está acorralada. Porque ¿qué dice la OTAN? Que si se da una agresión a uno de los países miembros, es una agresión a todos y tienen que atacar. Entonces, la Tercera Guerra Mundial depende de que cualquiera de los países, de los 30 países miembros de la OTAN, reciba un ataque de Rusia o ataque a Rusia. Porque un ataque de uno de esos países a Rusia es una declaración de la guerra nuclear. Y evidentemente que esto es muy serio, no es para asustarnos, pero así como nosotros estamos acusando a Putin, Putin no está relajando porque él sabe que lo que se está jugando en Ucrania es prácticamente por la desintegración de Rusia en todos los sentidos de cara a la entrada a la OTAN. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? De cara a China. Yo escucho a mucha gente y nosotros no somos expertos, pero señores, esto no es un jueguito para tú escuchar a gente diciendo que Estados Unidos tiene que aprovechar e invadir a Venezuela. Es el momento de matar a Maduro. No, espérate, una provocación a Venezuela que es una provocación directa a China. Y es aliado de Rusia. Entonces Rusia no está solo en el juego. Claro. Porque paradójicamente, oigan qué chulo es esto. Naciones Unidas, donde se gasta tanto presupuesto en términos de conflictos militares. ¿Ustedes saben cuál es el organismo superior de Naciones Unidas, de la ONU? ¿Cuál? El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Solo 5 tienen veto. Y de esos 5 está China, Rusia, aliados, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Con uno que vete, cualquier resolución es suficiente para que no pase. Le hago una historia muy corta. Ustedes saben paradójicamente quién preside el Consejo de Seguridad hoy día en medio de este conflicto. ¿Quién? Rusia. Para que sepa. Qué coincidencia. Entonces Rusia tiene la presidencia que se rota cada mes. Entonces los rusos de pendejos no tienen nada. Ellos están lanzando una ofensiva. Nos toca a nosotros. Entonces, al final, señores, si el juego se tranca, China está preparada para que la próxima guerra ahora en lo inmediato no solo sea Rusia-Ucrania, sea Rusia-Ucrania, China-Taiwán. Y Taiwán, que es una provincia que territorialmente pasa como Ucrania, le pertenecía a la República Popular China, es el aliado que geopolíticamente le permite a Estados Unidos prepararse para atacar a China desde ese territorio. Entonces, a estas tensiones no son un juego. Esto es un tema
que nos puede poner a nosotros al filo de un conflicto mayor donde no tengamos, porque aquí la única es que los Estados Unidos, que China y que Rusia se pongan de acuerdo y deparen sus intereses para tener control de estos territorios, de los commodities, porque esta es una guerra oscura cuya justificación histórica termina siempre en el petróleo, el gas natural, los materiales raros, el níquel, el ferroníquel, el oro y la posición aventajada de tener bases militares con la salida a la frontera marítima, aérea y demás. Para acotar, solo un elemento importante. La cancelación de los vuelos no es porque el presidente Luis Abinader, en un exceso, porque República Dominicana ya mandó a su embajador a Naciones Unidas y presentamos una posición oficial. Entonces no es necesario que el presidente Abinader salga como si nosotros fuéramos una potencia militar a desafiar a Putin, porque eso no lo ha hecho ninguno de los países que tiene capacidad para hacerlo. Nosotros tenemos una influencia extraordinaria de turistas rusos, tenemos una inversión extraordinaria, tenemos relaciones con Rusia, hay que condenarlo, sí, pero si ahora se está debatiendo la Tercera Guerra Mundial y no se sabe qué puede pasar en cualquier momento, sea más sensato como nación, como jefe de Estado, no se haga el gracioso más de la cuenta con Estados Unidos, que juega ese juego. Y ustedes saben lo que a mí me gustaría ver en algún momento, que nuestro presidente, que lo ha hecho bien hasta ahora con el tema de Haití, pero me gustaría ver a los presidentes, a los gobiernos dominicanos, tener tanto sentido del criterio de la radicalización de las posiciones de cara a los intereses nacionales. Por supuesto. Nosotros deberíamos ser menos graciosos y entreguistas con conflictos foráneos y más valientes para decir, no señor, aquí nosotros no queremos un haitiano ilegal. Y el que venga y diga aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Rompemos relaciones diplomáticas. Muy bien. Y empantalonarnos y prepararnos para las amenazas reales, que es lo que hace Estados Unidos. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo Rusia? Rusia lo que está cuidando es su soberanía y su autodeterminación. Claro. Aunque le cueste a los rusos, pero cuando usted ve la amenaza de la desintegración de su territorio, no hay sanción que valga. Claro. La democracia solo existe cuando la preservación de su territorio es posible, cuando la amenaza supera el criterio de la autodeterminación. La democracia se extingue porque no hay democracia global. La democracia primero es local y luego es global. Damas y caballeros, siempre brillante, nuestro querido amigo Francisco Tavares, el demócrata. Síguele en su canal de YouTube, en sus redes sociales, Más Allá de la Curva. Y vete ahora mismo, entra a Amazon.com, compra La Plaza de la Bandera y El Pacto Secreto de la Corrupción. Es su nuevo libro que estoy seguro que va a ser todo un éxito. Y estaremos nosotros contando 5, 10, 15 ediciones de este maravilloso libro. Estoy seguro que ya Francisco está pensando en su próximo texto. Devastador el texto. Voy ya como por la página 100 y algo del libro. Bien. Está maravilloso, de verdad que sí, papá. Felicidades, felicidades. Tremenda, tremenda pieza. Francisco, gracias por estar con nosotros acá. Si Dios lo permite, nos reencontramos de nuevo con otro más de este palo de guayaba. Cambio y fuera. Bebé. No así, pero